Ministerio Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio poder estar acá en este púlpito. Como usted sabe, estamos en un día de Santa Cena. Para nosotros sigue siendo una fiesta, como lo es el presentarnos delante del Señor y poder ser ministrados con la Santa Cena, ¿verdad? Por eso yo me imagino que también usted se pone sus mejores galas también este día en su casita, porque estamos llamando al pueblo a que participe de esta Cena del Señor. En esta oportunidad yo quiero que me acompañe a orar y que ahí usted en su casita también desde ya prepare su copa de vino y su pan para su familia, y ya al final podemos ministrar la Cena del Señor, ¿verdad? Entonces le voy a acompañar, por favor, que le voy a pedir que me acompañe a poder orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, venimos a darte gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor. Gracias, Padre bendito, porque hoy nos podemos presentar delante de ti, Señor, para participar del pan y participar del vino, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos por nuestro apóstol, Señor, nuestro hermano Sergio, para que tú lo guardes, para que tú sigas revelando de su palabra, Señor, sobre su vida. Te pedimos también por nuestra madre, la hermana Leti, Señor, para que tú la guardes, que sea levantado un vallado de ángeles alrededor de cada uno de ellos por nombre, Señor, en su familia, Padre. Y te pedimos, por favor, que en esta ocasión, Señor, una vez más nos hables, Señor, a nuestro corazón, y que tu Espíritu Santo, Padre bendito, pueda guiarnos para poder encontrarnos contigo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, envía tu palabra, tu unción y tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta oportunidad, amados hermanos, el Señor puso un tema en mi corazón. Yo le he puesto como nombre las sandalias de Sodoma. Conforme vayamos platicando, usted va a ver por qué le puse este nombre y que sí tiene que ver con la Santa Cena. Quiero iniciar con este cuadro. Usted sabrá que la Pascua es figura de lo que iba a ser la Santa Cena. Entonces, ahí en la Pascua, yo le pongo el corderito porque Dios había instituido esa Pascua para el pueblo de Israel nacional antes de que ellos salieran del pueblo de la región de Egipto. Entonces, Él instituyó esa Pascua. Entonces, esa Pascua fue la llave, fue la administración final que tuvo ese pueblo para salir de Egipto. Hay unas versiones que dicen que el pueblo de Israel subió de esa tierra. Entonces, de la misma manera, Dios ha dejado y ha instituido en el Señor Jesucristo lo que es la Santa Cena. Una de las dos ordenanzas, usted sabe que solo hay dos ordenanzas. En el Antiguo Pacto había más de 613 ordenanzas. Pero aquí nosotros que tenemos un mejor pacto, ahí es donde miramos la gracia y la misericordia de Dios, porque nosotros no éramos ni siquiera un pueblo, estábamos lejanos de todas las herencias, lejanos de todas las promesas, pero Dios en el Señor Jesucristo nos hizo como su pueblo. Y entonces Él instituyó la Santa Cena. Ahora, la Santa Cena, yo le pongo en este cuadrito, le pongo una flechita para arriba, porque la administración de la Santa Cena para nosotros nos va a ayudar a partir un día, a subir un día de esta tierra. Es el juicio que el Espíritu Santo nos trae. En nuestra ocasión lo hacemos una vez al mes, pero en ese autojuicio, ese juicio del Espíritu Santo, Él nos da la oportunidad de activar nuestros ojos por dentro, activar nuestros ojos y vernos nuestras fallas, nuestros pecados, y entonces nos presentamos delante de la Santa Cena a ese juicio y nos declaramos culpables.
¿Por qué? Porque un día vamos a hacer también, a ir a ese bimá de Cristo. Pero en esta ocasión, este autojuicio llamado Santa Cena tiene muchos beneficios para nosotros. Acompáñenme en el libro de Éxodo, capítulo número 12, verso número 11, dice: y de esta manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Ahora, aquí es cuando el Señor Jesucristo está instituyendo, Dios está instituyendo la Pascua. Pero mire, por eso yo le puse el título de las sandalias de Sodoma. ¿Por qué? Porque cuando vino la Pascua, una de las ordenanzas que le dio al pueblo fue de la forma de comer el cordero que ellos habían cocinado, que habían cocido, era que se lo tenían que comer vestidos, es decir, con cobertura. Se lo tenían que comer con las sandalias puestas en sus pies y con un cayado. Yo no sé cómo se imagina usted cómo fue esa comida de esa primera Pascua. Ha de haber sido, aparte de que había unidad porque se tenían que juntar en familias, si ellos estaban comiendo así, ellos sabían que en cualquier momento ellos iban a salir. Ahora, de esa misma manera, con la Santa Cena lo vamos a hacer nosotros en lo espiritual. Ahora, las sandalias van a ser un requisito para poder salir de la tierra. Si ya vimos que la Pascua le sirvió a Israel a salir de Egipto, la Santa Cena también nos está ayudando a salir de Egipto como figura del mundo. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Tenemos que ver cómo están nuestras sandalias. En esta comida, el apóstol nos acaba de enseñar de aquello de lo que es apresuradamente, de lo que es pronto. Entonces, apresuradamente ellos comieron la Pascua. Entonces, una de las cosas que va a hacer el enemigo es tratar de que tú no te pongas tus sandalias. Es tratar de que tú descuides tus sandalias. Dice que ellos tenían que comerse ceñidos los lomos, sandalias puestas y con cayado en la mano. Ahora, nos habla de cobertura, el estar vestidos, las sandalias puestas en nuestros pies, y nos habla de un cayado. Necesitamos ser pastoreados. No podemos decir que conocemos a Cristo y no estar en una congregación, no estar siendo pastoreados. Es cierto que Jehová es nuestro pastor, pero también nosotros necesitamos que pastoree nuestra alma. Y por eso Dios, el Señor Jesucristo ha instituido los 5 ministerios para poder pastorearnos también. Ahora, eso de ceñirnos los lomos a veces nos cuesta un poquito, a mí me cuesta un poquito entender, y por eso encontré estas figuras. Perdón, en ese tiempo pues ustedes sabían que pues sus vestidos eran como túnicas. Entonces el ceñirse los lomos era que ellos se tenían que levantar desde abajo su manto, y así como está acá se lo tenían que atar y hacer como una forma de que fuera como pantaloneta, digamos, porque para poder salir corriendo y poder pelear. Entonces, eso era lo que ellos tenían que hacerse para ceñir los lomos. Ahora nosotros sabemos que, según la palabra, hay lomos de entendimiento en nuestra mente, tenemos que ceñirnos a nosotros. Eso era para que nosotros miremos cómo tenían que ellos que comerse esa Pascua, ceñidos los lomos. Ahora, en el libro de Génesis, capítulo número 14, verso número 17, dice: a su regreso después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Ahora, vamos a ver unos textos, y eso los tengo acá, de cómo fue de que
hubo esa primera Santa Cena también, esa participación del vino, esa participación del pan a Abraham. Mire, note que no era Abraham, era Abraham. No era un pueblo de Israel, era Abraham el que le dio la Santa Cena, el pan y el vino, fue Melquisedec. Ahora, aquí viene Abraham de derrotar a 5 reyes. Imagínese usted que viene con una gran victoria Abraham y todo lo que lo acompañaban. Pero dice en este texto que él va caminando a Abraham y le sale al encuentro el rey de Sodoma. Definitivamente el enemigo siempre se adelanta. Usted mira muchos ejemplos en la Biblia en donde el enemigo se adelanta primero antes de que llegue los que el Señor ha delegado, pero siempre estamos nosotros y usted en el lugar correcto, en el lugar que gana. Ahora, imagine usted en su mente, por favor, que viene Abraham, va por el camino. Quizá iban cansados, iban gozosos de esa victoria que habían tenido, pero les sale al encuentro el rey de Sodoma. Qué casualidad que habían vencido 5 reyes, pero ahora les sale al encuentro un rey más. El verso 18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, mire, si usted me acompañó en lo que le dije, vimos que Abraham iba caminando y que le había salido al encuentro el rey de Sodoma. Pero en el verso 18 dice, entonces, quiere decir que cuando le salió el rey de Sodoma, no antes, cuando le salió el rey de Sodoma al encuentro a Abraham, entonces el rey, otro rey, pero este rey era especial porque además de ser rey, era sacerdote. Y esos 2 oficios eran irreconciliables. Hasta que fue en el Señor Jesucristo acá que se ven los dos, y lo mismo hizo el rey David. Pero acá, entonces cuando el rey de Sodoma le sale al encuentro a Abraham, yo no sé cómo se imagina esto, pero yo me imagino como que entonces Melquisedec se pone en medio de los dos. Se pone Abraham, sale el rey de Salem, el sacerdote, el sumo sacerdote, Cristo en este caso, y atrás se queda el rey de Sodoma. Pero usted no cree que porque el rey de Sodoma no hizo algo. Yo creo que cuando el rey de Salem le salió y se interpuso, como que cegó al rey de Sodoma. Y ahora, ¿por qué le salió este rey de Melquisedec a Abraham? Porque él lo tenía que preparar para poderse encontrar con ese rey de Sodoma. Ahora fíjese de que en el verso 19 dice, y bendíjole, dice esta versión, esta es la antigua, y bendíjole y dijo, bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Ahora, yo quiero llamar aquí la atención también porque no solo le dice a Abraham que él venía en nombre del Altísimo, sino que le dice el Altísimo, el Dios de lo alto, pero él es el poseedor de todo, de los cielos y de la tierra. Melquisedec le estaba presentando a aquel Dios en cual Abraham había tenido fe, diciéndole, ese Dios es el poseedor de todo. Entonces yo entiendo acá que Abraham recibió esa revelación y entendió que lo que había en su corazón, de ir poco a poco en todo lo que él tenía, en todo lo que él conquistaba, ir guardando una parte que él sabía que le correspondía a Dios.
Y en el verso 20 dice: bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio a él, sea Melquisedec, el diezmo de todo. Ahora, ¿cómo fue eso? De que yo no creo que Abraham en ese momento le haya dicho a los mozos: mira, hazme el favor, anda a contar cuántas ovejas hay, anda a contar cuántas yuntas de bueyes hay, anda a contar del tesoro que hay, cuánto hay, y vamos a hacer las cuentas. No, por eso le decía, ya Abraham tenía en su corazón eso que Dios le había puesto, y él, cuando se le presentó el rey de Salem, tuvo la revelación en su corazón y dijo: él es. De la misma manera que tuvo la revelación Juan el Bautista, cuando vio al Señor Jesucristo llegar a ese río Jordán, y él dice: ahí el Cordero de Dios. Esa misma revelación tuvo Abraham y dijo: este es el momento de dar todo lo que tengo, de dar lo que he guardado en mi corazón, el diezmo. ¿Por qué? Porque ya Melquisedec le había presentado al Dios de lo alto, poseedor de todo. O sea, él le había dicho a Abraham: mira, Dios no necesita de tus cosas, pero todo lo que tú tienes, todo lo que Él te ha dado, Dios ha permitido que lo tengas. De esa misma manera, amado hermano, yo quiero decirte que ahí en tu casa donde estás, todo lo que tú tienes, esa familia maravillosa que tú tienes ahorita en tu casa, Dios te la ha dado. Esa casa que tú tienes, aunque estés ahorita alquilando, pero sé que Dios te va a dar también tu propia casa. Dios te la ha dado. Y mientras tanto, el rey de Sodoma estaba cegado, porque todo esto sucedió entre Abraham y atrás de Melquisedec, digo yo, estaba el rey de Sodoma. Verso 21 dice, pero si regresamos aquí al verso 20, él, después de bendecir a Abraham, viene y saca pan y vino y se los da a Abraham. Cuando le da ese pan y vino, que representa nuestra Santa Cena, Abraham tuvo esa revelación de dar el diezmo. No estoy diciendo con eso que por fuerza tengas que tomar la Santa Cena para que te venga la revelación del diezmo. Pero aquí a Abraham, el pan y el vino lo activó y le recordó que debía de diezmar. Una vez que Abraham diezmó, una vez que Abraham recibió la bendición del Altísimo, la bendición de aquel poseedor de los cielos y de la tierra, Abraham era rico, pero Dios de lo alto, el que lo estaba bendiciendo, por eso le dice Melquisedec, él es el poseedor de todo. Él es más rico y de sus riquezas te ha dado a ti. Y entonces se convierte en un círculo virtuoso donde tú le das a él y por tu fe se convierte en algo espiritual y Dios lo hace en algo celestial y te regresa a ti. Ya una vez Abraham activado y ministrado por Melquisedec, después de que Melquisedec, por decirlo así, lo había vacunado hacia el amor al dinero, entonces ya estaba con las armas que Dios le había dado para poder presentarse y enfrentarse al rey de Sodoma. Porque ya en el verso 21, entonces, ya cuando Melquisedec, después de que le dio pan y vino, después de que Abraham dio el diezmo, entonces Melquisedec se hace a un lado y dice el verso 21, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas. Fíjese que no le pidió, dame los bueyes, dame las ovejas. Le pidió las personas. Y como consecuencia yo te voy a dar una hacienda, te voy a dar dinero.
Entonces, usted sabe, vamos a ver más adelante, pero mire, como que cuando Melquisedec se quita, como que Dios le quita la pausa al rey de Sodoma. Y entonces viene él y se presenta de él. Y entonces sí, Abraham, ya una vez que había diezmado, una vez que le habían dado pan y vino, se pudo enfrentar y pudo discernir lo que realmente quería ese rey de Sodoma. Porque el rey de Sodoma le pide las almas, le pide las personas. Pero él ya había sido vacunado. Y entonces lo discernió, dijo, no. Y mire, verso 22 dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Solo faltó que le dijera Abraham, yo me lo imagino así, yo le hubiera dicho al rey de Sodoma, mira rey de Sodoma, mientras tú estabas electrizado, mientras tú estabas frisado, mientras tú estabas estancado, ¿no viste que el rey de Salem me salió al encuentro, me dio pan y vino, me vacunó al amor del dinero? Y yo a ti, en el verso 23 dice, y para atestiguar que no tomaré nada tuyo, ni un hilo, ni una correa de sandalia, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Pero ¿por qué menciona la sandalia? ¿Por qué dice ni una correa de tu sandalia? Para que no digas que yo enriquecí a Abraham. Se recuerda el link que estábamos haciendo de la forma como Israel tomó la Pascua. Ceñido los lomos, con sus sandalias en los pies y con un cayado. Ahora viene el rey de Sodoma y le quiere, como figura para nosotros, dice, nos quiere dar otro tipo de sandalias, porque esas sandalias no nos van a conducir para poder subir de la tierra. Esas sandalias de Sodoma nos van a atar a la tierra. Por eso es la importancia de cómo presentarnos delante de la Santa Cena. Éxodo capítulo número 3, verso 5 dice, entonces él dijo, no te acerques aquí y quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Aquí en este texto está hablando cuando Moisés ve aquella zarza ardiendo que no se consume, pero oye esa voz de delante que sale de esa zarza y le dice esa voz, quítate las sandalias de tus pies. Él venía de Egipto, él traía sandalias de Sodoma, él traía sandalias del mundo, pero él iba a recibir un llamado de ser libertador y no lo podía hacer si antes no se quitaba las sandalias del mundo. ¿Por qué? Porque ese lugar donde él estaba era un lugar santo. Entonces, las sandalias de Sodoma quieren impedir que tú y yo oigamos la voz de Dios. Quiere impedir que esas sandalias de Sodoma quieren impedir que oigamos la voz de Dios. Por eso, amado hermano, es de que esas sandalias de Sodoma las tenemos que quitar. Y una de las cosas que nos va a ayudar a hacer para podernosla quitar es la Santa Cena. Es el pan y es el vino, de la misma manera que le fue dado a Abraham para poder vencer al rey de Sodoma. En Deuteronomio capítulo número 25, verso número 9 dice, entonces su cuñada vendrá a él a la vista de los ancianos, esa era una ley en el pueblo de Israel, y le quitará la sandalia de su pie y le escupirá en la cara y ella declarará, así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Aquí estaba hablando de aquellas personas que no querían levantar un levirato a su hermano, casándose con la esposa
y que esa esposa llegara a ser también dueña de todo lo que él tenía. Y esto lo vemos reflejado con Ruth. Mire, en el libro de Ruth, capítulo número 4, verso número 7, dice: desde hacía tiempo existía esta costumbre en Israel, referente a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, uno se quitaba el calzado, o sea, la sandalia, y lo daba al compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces vemos de que a Ruth, si no se le hubiera presentado su goel, si su goel no hubiera hecho un trato con la sandalia, porque después le dice a aquel que no quiso redimir a Ruth, le decía el de la sandalia quitada. Pero aquí Booz redime a Ruth, y Ruth se casa con Booz. Esta es figura, Booz como Cristo, y de Ruth como la iglesia. Entonces, una de las cosas que quiere hacer esas sandalias de Sodoma es de que la gente no alcance redención, es que la gente no alcance también la estatura de amada para poder llegar a casarse con su Booz. Por eso, amado hermano, la Santa Cena es tan indispensable para nosotros, para ayudarnos a poder quitar de nuestros pies esas sandalias que un día el rey de Sodoma nos puso. Porque un día estuvimos en Egipto, un día estuvimos nosotros a merced del diablo, que el Señor lo reprenda, pero nos encontramos con nuestro Booz, nos encontramos con nuestro Redentor que nos compró con plata y nos quitó de esa esclavitud. Entonces es importantísima la Santa Cena. El libro de Josué, capítulo número 5, verso número 15, dice: entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Ahora vemos que Josué también venía con unas sandalias que no eran las adecuadas. Venía con unas sandalias, digámosle, por el tema que estamos hablando, con unas sandalias de Sodoma, con unas sandalias de Egipto, pero Dios le habla y le dice que se tiene que quitar las sandalias. ¿Por qué? Porque él tenía que ir a conquistar Jericó. Ahora, Jericó es olor grato, es un olor fragante. Una de las cosas que hacen las sandalias de Sodoma, si las tenemos puestas, es que va a querer estorbar nuestra adoración, es que va a querer estropear que nosotros demos un olor fragante a Dios. Por eso es necesaria la Santa Cena. La Santa Cena va a venir y te va a equipar para que tengas fuerzas de quitarte esas sandalias. Y que tu adoración, que tu alabanza suba al Señor como un olor grato. Creo que muchos de nosotros, creo que la mayoría, ahora añoramos aquellos tiempos de estar en medio de una alabanza presencial. Lo puedes hacer en tu casa, sentir tu presencia, la presencia del Señor que inunde tu casa. Dios lo hace y sé que tú lo has sentido. Pero como que a veces en los momentos de aquellos servicios presenciales, ¿verdad? Como que al entrar y mirábamos a alguien que estaba dirigiendo y nos caía mal, decía: ay no, este está dirigiendo. Andábamos con sandalias de Sodoma. Pero hoy Dios quiere que por medio de la Santa Cena esas sandalias sean destruidas. Y que tu adoración, que tu alabanza suban a Dios como un olor grato. Las ofrendas, los diezmos suben como un olor grato. Las ofrendas detienen epidemias. Las ofrendas detienen calamidades. Suben como un olor grato. Lo primero que hizo Noé cuando ya el arca estuvo en tierra firme, lo primero que hizo Noé fue hacer un sacrificio con aquellos animales limpios que Dios había metido al arca. Y entonces dice que eso subió como un olor grato al Padre y sintió ese aroma
y detuvo ese juicio. Vemos ahora en el libro de Josué, capítulo número 9, y verso número 5 dice, y sandalias gastadas, ahí está hablando de los gabaonitas, y sandalias gastadas y remendadas en sus pies, y vestidos viejos sobre sí, y todo el pan de la provisión estaba seco y desmenuzado. Ahora, los gabaonitas vienen y se disfrazan, se pusieron sandalias remendadas. Y mire, remendar algo no sirve. El apóstol nos acaba de estar enseñando de que un remiendo en algo viejo y ponen una tela nueva, no va a soportarlo, va a romper. De esa misma manera, mira, yo no sé si en tu caso, pero en mi caso, yo cuando el Señor me recibió, venía destruido, destrozado. Y Él no me remendó. Usted lo mira en aquella vasija, en donde el alfarero es el Señor Jesucristo, y cuando aquella vasija se le rompe o se le raja, Él no hace, como decimos en el buen chapimba, no hace un chapuz. Miren, entre paréntesis, por eso viene la palabra que de ser sincero. Yo leí en una ocasión de que habían artistas en determinada región, escultores, en que estaban haciendo su escultura y de repente quizá ponían se les iba un poco más duro el cincelazo, por decir algo, y se les rajaba un poquito la escultura. Y ellos lo que venían era que le echaban cera a la parte que estaba rajada. Y en esa ocasión hicieron una escultura, pero esa escultura, el señor que la compró, la puso en su jardín. Y entonces, cuando hizo el calor del día, el sol calentó, la cera se empezó a derretir y se vio que tenía un defecto. Entonces, de ahí salió ese dicho, que iban ellos a comprar una escultura y le decían a la persona, al escultor en este caso, voy a querer esto, pero por favor que sea sincera. De ahí viene eso de sincero. Entonces, entonces Dios nos trabaja como esa vasija. Él no nos pone cera. Dice la palabra que Él rompe esa vasija y que de eso destrozado Él vuelve a echar agua y vuelve a amasarla, por decir algo, y entonces vuelve a formar otra con ese mismo barro. Entonces Dios trabaja de adentro hacia afuera. Entonces la Santa Cena va a venir a trabajarnos de adentro hacia afuera. Por favor, participa de esa cena. Esa cena va a venir, aunque tú estés mal, que tengas que hacer algo, tú sabes que tienes que arreglar eso. Tómala y eso te va a dar energía, te va a dar fortaleza, te va a abrir puertas para que puedas arreglar eso que todavía no has arreglado. Puede ser que todavía no te hayas casado, puede ser que todavía no te hayas bautizado, pero eso, la Santa Cena va a hacer que lo hagas. Entonces Gabaón es una ciudad, quiere decir ciudad en una colina. A los orgullosos, Dios no les pone un remiendo. Los trabaja, los deshace como esa vasija y nos comienza a trabajar para hacer una nueva vasija. El libro de Amós, capítulo número 2, verso número 6, dice: así dice el Señor, por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo, porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Otra vez las sandalias. Entonces, estas sandalias de Sodoma, que las puede destruir es la Santa Cena.
Esta sandalia de Sodoma lo que hace a la gente es hacerlas insensibles en sus corazones, porque aquí venden a un justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Entonces debemos de pedirle al Señor que ahora que tomemos la Santa Cena, que ese pan, que ese vino entre en nosotros, nos ayude a que nuestro corazón sea sensibilizado, a que nuestro corazón vuelva a tener ese corazón de carne y que podamos sentir no solamente la presencia de Dios, sino que también, como dice la palabra, gozarnos con el que se goza, pero con el que está sufriendo, con el que está llorando, también llorar con ellos. Este es un tiempo que Dios ha permitido, no solo para que venga una reconciliación en nuestras casas, en todo lo que hacemos, sino que también para que nosotros volvamos nuestra vista, nos quitemos esas sandalias de Sodoma y que podamos ayudar al necesitado. Claro, hay un orden. Primero los de casa y después los de afuera. Entonces no puedes ir con aquel necesitado que está en la calle con una su banderita blanca que a saber si realmente tiene necesidad. Si los de tu casa no tienen bandera pero están más necesitados que ellos, entonces a ellos son los que tú tienes que volcarte primero, ayudarles, darles a tu familia, a los de la iglesia y después a los de afuera. Entonces, amados hermanos, la Santa Cena viene y nos ayuda a destruir esas sandalias que el rey de Sodoma nos quiso poner para que no subiéramos de la tierra. Ahora, la amada tiene que tener sandalias definitivamente. Una vez que nos quitamos las sandalias de Sodoma, tenemos que calzarnos con las sandalias que Dios nos va a dar como amada a ti, iglesia, para que tú puedas subir y presentarte delante de tu amado. Miremos, en el libro de Cantares, capítulo número 7, verso número 1 dice: cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Las curvas de tus caderas son como joyas, obra de manos de artífice. Entonces aquí la amada, mire, esta mujer dejó de ser una que se estaba revolcando en sus sangres, una de que no le habían cortado su cordón umbilical, no la habían frotado con sal, no la habían cubierto, pasó a ser una hija de príncipe, a ser una princesa, una que se va a casar con el rey que es el Señor Jesucristo. Entonces esa mujer, sus pies tienen que ser hermoseados, sus pies tienen que ser hermoseados con esas sandalias que Dios nos va a dar. La amada, la que se va a casar, la que va rodeada de 60 valientes, esa amada debe de llevar sandalias. Libro de Deuteronomio 29, verso número 5 dice: yo os he conducido durante 40 años en el desierto. No se han gastado los vestidos sobre vosotros y no se ha gastado la sandalia en vuestro pie. Imagínense a un pueblo de Israel que después que salió de Egipto, pasó 40 años en los cuales sus sandalias no se gastaron. Pasaron por el desierto durante 40 años, aquel desierto, aquella arena, aquella tierra, aquellas piedras calientes por el sol, en donde sus sandalias no se quemaron, en donde sus sandalias no se les hizo ni siquiera un hoyo, y esas sandalias fueron creciendo juntamente con el pie de los pequeños, porque los pequeños crecieron en el desierto, y esas sandalias crecieron con ellas. Entonces, amado hermana y hermano, las sandalias que Dios nos ha puesto, una vez que nos hemos quitado las sandalias de Sodoma, las sandalias que nos ha puesto cuando nos activaron, cuando el rey Melquisedec se le presentó a Abraham y le dio pan y vino, esas sandalias son sobrenaturales.
En medio de un desierto que quizá estés viviendo, quizá de alguna manera Dios permitió que te quedaras sin trabajo, de alguna manera Dios permitió de que te quedaras sin un ingreso, de que tu negocio quizá ha mermado. Dios te va a enseñar de que tus vestidos, que tus sandalias no se van a destruir, que esas sandalias que Él te ha dado son unas sandalias milagrosas, en el sentido que son provenientes de su mismo cielo, para que esas sandalias te protejan en medio de, porque estuvo 40 años y en desierto. 40 es un número que llama y que quiere decir prueba. En medio de este desierto, en medio de esta prueba, no te va a hacer falta nada. Sí, ahí donde estás tú, ahí en tu casa, tu alacena siempre va a estar llena de comida. Cuando estés comiendo y estés agarrando pan en esa canasta, vas a estar sacando y sacando y no se va a terminar ese pan. Cuando llegues a la refrigeradora, ya no vas a tener solamente un vaso y un pitcher con agua, sino que también vas a tener provisión, porque Dios te ha dotado de un vestido, Dios te ha dotado de una sandalia celestial. Dios es bueno. Fue bueno con Israel, como no lo será con nosotros. Hechos capítulo número 12 y verso número 8. Y el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo, y él le dijo al ángel: envuélvete en tu manto y sígueme. Y está hablando de aquella oportunidad cuando el apóstol Pedro estaba preso. Dios le envía un terremoto particular a la cárcel para que él salga, pero el ángel que lo llega a visitar, el ángel que le llega a dar instrucciones, lo primero que le dice: vístete, cúbrete. Y después le dice: ponte sandalias, porque sin sandalias no puedes salir. Necesitamos las sandalias que Dios nos va a dar para poder ser libres de estar prisioneros, de estar en cárceles. Necesitamos esas sandalias. Necesitamos primero estar cubiertos, tener esa mano poderosa, ese manto apostólico, profético, evangelista, pastoral y magistral, para que podamos tener la fuerza, para poder tener esas sandalias, ponérnoslas y poder ser guiado por este ángel para poder salir de esa cárcel. Dios, en medio de esto que estamos viviendo como nación, como iglesia, en lo personal, Dios te va a enviar ángeles para sacarte de cárceles. Cárceles de amargura, cárceles de no perdonar a alguien. Dios te está sacando en este tiempo de ello, y por eso necesita ponerte sandalias. Por eso necesitas de que el rey de Salem, Melquisedec, se te presente, te dé pan y vino, y que puedas tener la fortaleza y el equipamiento para poder ponerte estas sandalias y poder ser libre. Ahí en tu casita, ten ya preparado el pan y tu vino. Le voy a leer acá capítulo de Lucas, capítulo número 7 y verso número 38. Y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ah, amado hermano, ahora que tenemos las sandalias de Dios, estamos ya equipados para poder dar una buena adoración a Dios. Esta mujer, que no había sido ni invitada, esta mujer que se metió, lo primero que hizo fue llegar a aquel Señor Jesucristo que lo estaba viendo sentado, porque parece que antes se sentaban en el suelo de alguna manera, pero lo primero que ella le vio fueron sus pies, y sus pies no estaban descalzos. Sus pies tenían sus sandalias.
Entonces esta mujer lo primero que hizo fue romper su alabastro, romper aquel perfume tan carísimo que valía, que costaba el sueldo de un año aproximadamente. Eso lo rompió y lo que hizo fue ponérselo a esos pies que tenían esas sandalias. Adoró. Este es un tiempo en el cual debemos de romper nuestro alabastro, debemos de romper aquellas cosas que tal vez hemos traído, pero que sabemos que se nos ha presentado un Melquisedec para darnos pan y vino, y ahora estamos hoy autorizados, por decirle así, estamos hoy equipados para poder derramar nuestras lágrimas y poder derramar ese perfume de adoración hacia aquel Señor que nos llamó y nos salvó. Aquel Señor que Él fue el Cordero que quitó nuestros pecados, no los untó, no los cubrió, borró nuestros pecados, amado hermano. Eso es ese Cordero, esa sangre que vamos a tomar hoy, tipificado en ese jugo de uva o en ese vino. Esa sangre nos va a liberar. Perdonen. Efesios 6:15 nos habla de que esta mujer, esta amada del Señor, la iglesia, debe tener en sus pies el apresto del Evangelio. Esas sandalias son parte de ese apresto del Evangelio. Tú y yo debemos de evangelizar. Quizá tú no te subes ahora o vas a algún lugar a predicar, pero estás predicando con tu vida. Ya para ir concluyendo, yo quiero platicarles con el libro de Lucas, capítulo número 15 y verso número 22. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto traer la mujer la mejor ropa y vestido, y poner un anillo en sus manos y sandalias en sus pies. Dios es un Dios bueno. Dios te está poniendo sandalias este día. Te voy a pedir que ahí en donde estás, juntamente conmigo, participemos de la cena del Señor. Reparte el vino y el pan ahí a tu familia, y ten la seguridad de que el mismo rey de Salem, Melquisedec, y ahora es nuestro sumo sacerdote de Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo, está dando, como se lo dieron a Abraham, ese pan y ese vino que nos va a dar esas sandalias nuevas, para que desechemos esas sandalias de Sodoma. Ayúdame, vamos a orar por los elementos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te venimos dando gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor. Gracias porque has salido a nuestro encuentro para poder nosotros ser bendecidos con el pan y el vino, Señor. Bendecimos los elementos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús bendecimos este pan y bendecimos el vino, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Toma el pan en tu mano, levántalo y demos gracias al Señor, porque este pan representa la muerte del Señor y va a representar también adentro de nosotros ese cuerpo de Cristo que va a venir a matar lo que no le agrada a Él. Participemos del pan. Dale gracias al Señor por ese cuerpo del Señor Jesucristo que fue como ese cordero y que hoy no lo estamos comiendo. De la misma manera, levanta la copa del jugo de uva, del vino que tienes. Esta es la copa del nuevo pacto, la que nos va a dar vida y la que nos da una mejor existencia. Participemos de la copa. Padre, gracias, Señor, por esta copa, por este vino, que adentro de nosotros, por la fe que tenemos, se convierte en tu sangre, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos has dado hoy de presentarnos a tu mesa. Gracias, Señor, porque
nos has dado un nuevo calzado. Estamos como aquel pueblo, Señor, ceñidos nuestros lomos, con las sandalias puestas y con cayado. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, amado hermano, y siga disfrutando de este día de fiesta, participando de la cena del Señor. Dios le bendiga. Nos vemos en una ocasión, primero Dios. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.